Buenas, somos vuestras profes de historia y venimos a contaros nuestro primer tema del curso. Adelante. Tema 0. El mundo grecolatino. Como dijimos en clase, haremos un cuadernillo comparativo entre Grecia y Roma. Primer punto a tratar, su época. Los griegos tenían 3 etapas: la época arcaica, clásica, helenística, y los romanos otras 3: monarquía, república e imperio. Recordad que las dos civilizaciones comenzaron en el siglo VIII a.C. Sin embargo, mientras los griegos acabaron su imperio en el siglo I a.C., los romanos lo hicieron 6 siglos después, en el siglo V después de Cristo, en el año 476. Segundo punto a tratar, localización. Los griegos se sitúan en el sureste de Europa, concretamente en la península balcánica, y los romanos se sitúan en el sur de Europa, en la península italiana. Tercer punto a tratar, su expansión. Los griegos se expanden por las islas de los mares Egeo y Jónico, por las costas de Asia Menor y el mar Mediterráneo, mientras los romanos se expanden por su zona del Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, su mar, nuestro mar, traducido en latín, y bordean todas sus costas: el norte de África, la península ibérica, Baleares, la zona de Grecia, el Mediterráneo oriental, la Galia y Britania. Otro punto a tratar es su manera o su forma de gobernar, su organización política. Como comentamos, los griegos en su primera etapa, época arcaica, se agrupaban o se organizaban políticamente en pequeñas ciudades-estado, llamadas polis, cada una independiente la una de la otra. Hemos elegido 2 como ejemplo: Esparta y Atenas. En estas polis se daban 2 sistemas de gobierno principalmente: la oligarquía y la democracia. Mientras la primera es el sistema de gobierno, por ejemplo, espartano, consiste en el gobierno de unos pocos o de los mejores, y la democracia es el sistema de gobierno de los atenienses, que es el gobierno del pueblo. Roma. Vamos con los romanos. Los romanos, como bien sabéis y hemos dicho anteriormente, en la época monárquica el sistema de gobierno lo lideraba el rey, mientras en las 2 siguientes etapas, en la República y el Imperio, tienen otra forma distinta de gobernar. En la República hay 3 pilares importantes que sujetan el gobierno: el Senado romano, que bien lo conocemos por las pelis. Otro pilar son las magistraturas, que eran los cargos de gobierno durante un año. En la siguiente diapositiva hablaremos de ello un poquito más al detalle, para que tengáis ejemplos de los diferentes cargos que existían. Y el otro pilar importante son los comicios, que eran pequeñas asambleas, pequeñas reuniones, cuya función era votar las leyes, elegir a los magistrados, hablar de temas referentes al gobierno. Y ya por último, en la tercera etapa, en el imperio,
La forma o sistema de gobierno era el imperio, el emperador, bajo la figura de una persona. En este caso, la foto corresponde a Octavio Augusto, que como bien me habéis buscado en esos posis guays y de preguntas de investigación, el primer emperador fue Octavio Augusto, coronado en el 27 a.C. Y por último, perdón, me saltaba los cargos, las magistraturas. Mirar, en las magistraturas hay diferentes tipos de cargos. Está el cónsul, hay ejemplos como el cónsul del gobierno, el cónsul del ejército, eran los dos cargos más importantes, ya que sabéis que uno de los pilares que sujetan la civilización romana era el ejército. El ejército hemos hablado en clase de él, ya que, no voy a entrar en detalle porque si no parece que estuviera en clase. Otro cargo. Los pretores. Los pretores administraban la justicia. Los ediles, que era otro cargo magistral en el que se encargaban de la administración municipal. Los cuestores, encargados de las finanzas. Y por último, los censores, que elaboraban los censos. Ahora sí que pasamos al último punto de la primera hojita del cuadernillo, que es la economía. ¿Cómo se organizaban económicamente? Las dos civilizaciones, tanto los romanos como los griegos, tenían como base económica la tierra, que le dan miles de productos. Ambos cultivaban vid, el olivo, trigos, fruta, hortalizas, cereales, verduras. Es cierto que la gran mayoría de esta tierra era cultivada por los campesinos pobres y los esclavos. Los romanos dieron más innovaciones, como por ejemplo el regadío, y empezaron a practicar pequeñas herramientas, ¿no? Máquinas, tales como el arado o las prensas. Además de la tierra, había otra tipología, otro tipo de sistema económico para sustentar las civilizaciones de los griegos y los romanos. La artesanía y el comercio. Bien sabéis que antes se cambiaba mediante el trueque los productos y así se sigue haciendo en la antigüedad. Pero sí que es verdad que los griegos y los romanos pudieron o pusieron las monedas como de una manera más legal el medio de intercambio para pagar o abonar sus cosas. Y por último, el comercio. Sabéis que el comercio es un sistema económico mega importantísimo para ellos, porque los productos que extraían de la ganadería, la artesanía, la pesca y la agricultura lo tenían que comerciar. Y de hecho, hemos estado hablando que tanto Grecia como Roma estaban situados estratégicamente, además, gracias al mar, para elaborar o crear distintas rutas comerciales e intercambiar productos. Por tanto, los mercados, tanto los griegos como de los romanos, eran importantes. El mercado central en Grecia era llamada ágora y el mercado central romano era llamado el foro. Terminamos nuestra primera hojita del cuadernillo de Grecia y Roma.